Me llamo Julio, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráiler. Trabajo para una empresa que mueve carga pesada entre el norte y el centro del país. Casi siempre me toca la ruta entre Monterrey y Querétaro. Ya me conozco cada curva, cada subida, cada parada. Pero esa vez, en esa noche en particular, no reconocí nada, aunque se suponía que iba por el mismo camino de siempre. Salí de la base como a las 8 de la noche. La idea era avanzar un buen tramo, antes de que diera la medianoche, porque después el cuerpo ya no responde igual. Además tenía una entrega temprano en San Luis Potosí, así que decidí meterle buen ritmo desde el inicio. Pasé por los puntos conocidos, la caseta, el tramo con curvas antes de Saltillo. Todo sin novedad. Después de la medianoche paré en una gasolinera de esas pequeñas. Me bajé a estirar un poco, compré un café, saludé al despachador y me subí de nuevo. Todo tranquilo. La carretera estaba vacía, solo se veían las luces lejanas de otros camiones. Y de vez en cuando algún coche pequeño que venía de frente. Nada fuera de lo normal. Fue como a la 1:30 cuando empezó lo raro. Iba en un tramo recto, sin curvas, con buena visibilidad. Pero noté que las señales ya no me sonaban familiares. No reconocía los nombres de los pueblos ni las salidas. Pensé que me había desviado, así que reduje la velocidad para buscar alguna entrada o rampa donde detenerme y revisar el GPS, pero el GPS no respondía. La pantalla estaba congelada en un punto donde ya había pasado. Reinicié el sistema. Esperé, pero seguía igual. Tomé el celular y tampoco tenía señal, ni un solo punto. Eso me inquietó un poco, pero no me detuve. Preferí seguir hasta encontrar una estación o algo con luz. El problema es que no aparecía nada. Kilómetros después vi una curva larga. Bajé la velocidad y justo al girar noté una luz al fondo. Parecía un pequeño restaurante de carretera, de esos que abren toda la noche. Decidí parar ahí, aunque fuera solo para pedir indicaciones. Al entrar al estacionamiento, me di cuenta de que había un tráiler ya aparcado, sin luces, sin gente alrededor, pero eso tampoco me pareció raro. Muchos compañeros se detienen a dormir. Entré al restaurante y había una señora mayor en la barra. Me saludó con un gesto. Le pregunté si esa carretera llegaba a San Luis. Ella solo me dijo que sí, que siguiera derecho, que no había pierde. Le pedí un café y me senté un rato. Saqué el celular de nuevo y todavía sin señal. Eso sí me pareció raro. Ni siquiera una rayita. Terminé el café, pagué y volví al tráiler. Mientras lo encendía, noté que el otro tráiler seguía ahí, pero ahora tenía las luces interiores encendidas, como si alguien hubiera entrado. Eso me puso nervioso, porque minutos antes estaba completamente apagado. Decidí no acercarme. Arranqué y seguí mi camino. Ahí fue cuando lo empecé a notar. Había algo raro con la distancia. El GPS seguía sin funcionar, pero el reloj marcaba que llevaba casi 4 horas manejando desde la última parada conocida. Y aún no encontraba ningún cruce hacia San Luis, ni siquiera una estación. Nada, solo rectas largas, con la misma vegetación, las mismas señales, como si no avanzara realmente. Me empezó a entrar una especie de ansiedad. Esa sensación de que algo no encaja. Revisé el tablero. Todo bien. El tanque a medio llenar, temperatura normal, pero el ambiente dentro de la cabina se sentía pesado, como si el aire no fluyera. Bajé un poco la ventanilla y escuché el motor más fuerte de lo habitual, más forzado. Fue entonces cuando me rebasó un coche gris, un sedán viejo, sin placas. Iba despacio. Lo vi pasar por el retrovisor y luego se metió delante de mí. Pensé que se iba a ir, pero no. Redujo aún más la velocidad, obligándome a bajar la marcha. Eso me molestó. Le hice luces y ni así se quitó. Parecía que quería que lo siguiera lento. Tomé una decisión rápida: salirme por una rampa de emergencia que vi al fondo. Y fue lo mejor que pude hacer, porque apenas doblé por ese desvío, el coche aceleró y desapareció. Ni luces traseras ni ruido del motor. Nada. Como si se hubiera esfumado. Eso me dejó helado. Me detuve al borde del camino. Apagué el motor y traté de calmarme. Después de varios minutos revisé el GPS. Por fin tenía señal. Me marcaba a más de 30 kilómetros de la ruta correcta.
en una vía secundaria que no estaba registrada en la última actualización del sistema. No supe cómo llegué ahí, ni en qué momento me desvié. Lo único que recuerdo es que seguía las señales normales de siempre, sin desvíos grandes. Volví al camino principal con cuidado. Llegué a San Luis casi al amanecer, sin más incidentes. Entregué la carga y me fui al hotel a dormir unas horas. Esa misma tarde revisé el recorrido completo desde el sistema satelital de la empresa, y apareció un tramo de más de 70 kilómetros en línea recta, sin datos, sin velocidad registrada, como si hubiera flotado durante 1 hora y media. No le conté a nadie, solo a un colega de confianza. Me dijo que hay rutas que se cierran por la madrugada, caminos que no están siempre ahí, como si el mismo asfalto cambiara. Yo no creo en cosas raras, pero desde entonces, antes de tomar el volante de noche, reviso doble cada punto del trayecto. Actualizo el GPS, cargo 2 celulares y evito a toda costa desviarme si no estoy 100% seguro, porque en la carretera uno va solo, y a veces lo que parece normal, no lo es. Me llamo Ricardo y tengo 42 años. Soy trailero desde los 25 y he cruzado casi todo México en carretera, pero nunca había sentido un susto como el que viví aquella noche en la salida de Durango rumbo a Zacatecas. Todo empezó con un mensaje de voz que me llegó cuando ya llevaba más de 4 horas manejando sin parar. Había salido de Gómez Palacio poco antes del anochecer. Iba con un cargamento de estructuras metálicas que tenía que entregar temprano en Guadalupe. La ruta la conozco bien, y aunque hay tramos solitarios, nunca me ha dado miedo manejar de noche. Llevo lo necesario: comida, agua, herramientas y buena música. Además, mi tráiler está en buenas condiciones, sin ruidos raros ni luces encendidas en el tablero. Pasando el kilómetro 80 más o menos, el celular vibró con un mensaje de voz por WhatsApp. Lo raro fue que no decía el nombre de ningún contacto ni el número, solo un mensaje de voz. Lo escuché por curiosidad. Era un audio de unos 4 segundos, en el que solo se oía un susurro bajito que decía algo como: "Ya viene". Pensé que era alguna broma o un error. Lo borré y seguí manejando. Pero unos 10 minutos después, me llegó otro mensaje igual. Esta vez era una voz de hombre, un poco ronca, que decía: "No te detengas". No pude identificar de quién era. No había número, nada. Me detuve en una gasolinera cerrada para revisar el celular bien, pero no tenía señal ni internet, como si estuviera desconectado del todo. Ahí empecé a sentir una incomodidad en el pecho, como si algo no estuviera bien. No es fácil de explicar, pero cuando manejas tanto tiempo, aprendes a notar cuando el ambiente cambia. El aire se sentía denso, como si algo estuviera cargado. Decidí continuar, y no detenerme más. Unos 20 kilómetros adelante, ya pasaban de las 2 de la mañana. Vi a lo lejos un coche parado en la orilla, con las intermitentes encendidas. Me reduje para pasar despacio, por si alguien necesitaba ayuda. Cuando estuve a la par, vi a un tipo parado al lado, con un chaleco fosforescente y una lámpara en la mano. Me hizo señas para que me orillara. Lo pensé un segundo, pero me acordé del mensaje: "No te detengas". Seguí derecho sin bajar la velocidad. Por el espejo vi que el tipo se quedó quieto, sin moverse ni hacer más señas. Su coche parecía viejo, pero bien estacionado. Sin señales de accidente, avancé unos minutos más con el corazón acelerado, y de nuevo vibró el celular. Esta vez sin notificación ni sonido. Solo se encendió la pantalla y apareció un mensaje de texto que decía: "Bien hecho". No tenía nombre, ni número, nada. Como si viniera de una aplicación fantasma o algo así. Me empecé a poner nervioso. Ya no tenía sueño, ni hambre, ni ganas de parar. Solo quería llegar. Pero el camino se empezó a poner más oscuro, sin señalización, como si me hubiera salido de la ruta sin querer. Miré el GPS y marcaba bien. Todo indicaba que iba por la carretera principal, pero el paisaje no me era familiar. Me di cuenta que llevaba rato sin cruzarme con ningún otro coche, ningún tráiler, ni luces adelante ni atrás, solo el sonido del motor y el viento. De pronto, vi una desviación a la derecha con un cartel que decía: "Ruta alterna, obras en el camino". No lo recordaba de otros viajes, y el GPS tampoco lo marcaba. No tomé la desviación, seguí por donde iba,
pero entonces el tablero del tráiler se apagó por un segundo. Todas las luces, como si el sistema se reiniciara, y volvió a encenderse solo, normal, sin errores, sin alertas. Nunca me había pasado algo así. Volví a revisar el celular. Ahora sí tenía señal, pero no había registro de los mensajes ni de los audios, nada en el historial de WhatsApp, ni en la bandeja de entrada. Como si nunca hubieran estado ahí, me entró una ansiedad tremenda. Me sudaban las manos y empecé a sentir que algo o alguien me estaba siguiendo. Apreté el acelerador un poco más. No quería mirar por los espejos, pero lo hice. Y lo que vi me dejó helado. Detrás de mí, a unos 30 metros, venía un coche negro sin luces encendidas. Apenas se distinguía por la silueta en la oscuridad. Y cada vez que miraba, estaba un poco más cerca. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Si frenaba podría alcanzarme. Si aceleraba más podía perder el control en una curva, así que mantuve velocidad constante y apagué las luces traseras del tráiler para que no me vieran bien. El coche se mantuvo a esa distancia por varios minutos. Luego, en una recta, encendió las luces de repente. Era un sedán negro, sin placas visibles, con los faros muy potentes, tanto que me encandilaban por los espejos. Decidí salirme a una estación de pesaje que estaba a un lado. Aunque estuviera cerrada, al menos tendría luz y cámaras. Entré rápido. Me estacioné en reversa, de forma que pudiera ver la carretera, pero el coche nunca pasó. Desapareció por completo, como si se hubiera esfumado en ese tramo. Me bajé con el corazón latiendo a 1000. Revisé todo el tráiler. Di la vuelta completa. No había nadie. Me quedé ahí como 10 minutos, respirando, viendo si el coche aparecía, pero nada. Volví a subir. Me senté y puse el seguro. Tomé el celular para avisar a mi esposa que iba bien, aunque no sabía cómo explicarle lo que estaba viviendo. Cuando llegué a Guadalupe, todavía era de noche, pero decidí quedarme despierto hasta el amanecer. En la terminal de carga, con otros choferes, ya no quería estar solo. Les conté algo de lo que me pasó, y uno de ellos me dijo que por esa ruta ya habían escuchado historias raras, de conductores que recibían mensajes, o que eran seguidos por coches que luego nadie encontraba. No sé si fue algo preparado, alguien que me quiso asustar, o algo más, pero desde ese viaje, cada vez que recibo un mensaje raro, o veo un coche apagado en la orilla, no me detengo, aprieto los dientes, y sigo derecho, porque aprendí que en la carretera, a veces lo más seguro es no confiar en nadie. Me llamo Ignacio, pero en carretera todos me dicen Nacho. Tengo 46 años y más de 20 manejando tráiler. He pasado por todo tipo de rutas, desde las más tranquilas hasta las más pesadas del norte, pero hay un tramo entre Querétaro y San Luis Potosí que desde hace un tiempo evito, no por peligro de asaltos ni nada de eso, sino porque ahí me pasó algo que todavía hoy no termino de digerir. Era jueves por la noche y venía de regreso de un viaje largo que empezó en Veracruz. Mi carga iba ligera y pensaba parar a dormir en una gasolinera cerca de San Felipe, pero por cosas del destino seguí manejando. Me sentía bien, despejado, con música de fondo y un termo de café medio lleno. Eran como las 10:15 cuando tomé ese tramo solitario, uno de esos que tienen poco alumbrado, casi nada de coches y muchas rectas largas con cerros a los lados. Iba tranquilo, a velocidad constante, cuando vi una luz intensa a lo lejos. No era una patrulla ni un coche común, era como una lámpara de esas que se usan en obras, fija, potente, apuntando al carril contrario. Al principio pensé que estaban haciendo reparaciones, así que reduje la velocidad y me preparé para frenar si era necesario. Pero conforme me acercaba, la luz se apagó de golpe y todo quedó completamente oscuro. Tan oscuro que sentí un vacío en el estómago. Como cuando pierdes de vista la carretera por un segundo. Seguí avanzando más despacio, esperando ver señales, conos, algo, pero nada. Solo la línea blanca iluminada por mis faros. Y en eso, justo al borde derecho, vi una figura parada, una persona. Parecía un joven con una mochila, completamente quieto. Lo curioso fue que no hizo señal de nada, ni pidió ayuda ni se movió. Solo estaba ahí, parado, como si me esperara. Le pasé por al lado a velocidad baja y lo vi por el retrovisor.
Seguía en el mismo lugar, inmóvil, como una estatua. Unos 10 kilómetros más adelante, lo vi de nuevo, esta vez en el lado izquierdo de la carretera, parado junto a un letrero caído, misma mochila, misma postura. Ahí fue cuando me tensé por completo. No había forma de que hubiera llegado tan rápido. A pie, hasta ahí, a menos que lo hubieran levantado en otro vehículo. Pero yo no vi pasar nada, ni luces, ni sombras, ni motores. Seguí manejando, ya con las manos sudadas en el volante y los ojos fijos en los espejos. Sentía que algo no estaba bien, que alguien estaba jugando conmigo. Traté de razonar, de buscar explicaciones lógicas, pero todo se volvía más raro cuando volví a ver la figura una tercera vez. Esta vez, justo al lado de una pequeña desviación de terracería. Lo reconocí por la forma en que cargaba la mochila, torcida sobre un solo hombro. Fue entonces cuando tomé una decisión, que ahora sé fue un error. Frené y di reversa. Solo quería ver si estaba bien, si necesitaba ayuda. Tal vez era alguien con problemas. Eso pensé. Me detuve al lado, bajé el vidrio y le dije que si necesitaba un aventón, pero no me respondió. Solo me miró de reojo y luego caminó hacia la parte trasera de mi tráiler. Lo perdí de vista por completo. Bajé con la linterna en la mano y di la vuelta. Pero no había nadie, ni huellas, ni sombra, ni ruido. Me quedé unos segundos parado, esperando que saliera de algún lado, pero el silencio era absoluto. Volví a subir y cerré todo. Arranqué de nuevo, esta vez con una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando desde adentro. Bajé un poco la música y escuché algo detrás, como un leve golpeteo, no muy fuerte, como si algo estuviera suelto en el área del camarote. Volteé rápido, pero todo estaba en su lugar. Lo ignoré y seguí. El golpeteo paró, pero la incomodidad se quedó. Al llegar a la siguiente caseta, bajé el vidrio. Pagué como siempre, y el trabajador me dijo algo que me congeló. ¿Y su copiloto? Pensé que venían dos. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que justo antes de que yo me acercara a pagar, vio a alguien bajar del tráiler y caminar hacia atrás. Le dije que venía solo, que no traía a nadie. Me miró con cara de duda, y me dijo que quizás fue el de la camioneta anterior. Pero no había camioneta anterior. Yo había sido el único en la carretera por kilómetros. Dormí en la gasolinera de siempre, pero no pude pegar un ojo. Esa noche sentí ruidos tenues, como pasos sobre la lámina, como si alguien caminara sobre el techo del tráiler. Salí varias veces con la linterna, revisé todo, hasta los ejes. Nada, solo polvo y la sensación constante de no estar solo. Lo más extraño fue al día siguiente. Cuando fui a la parte trasera para checar la puerta de la caja, encontré una marca en el polvo, como una mano, justo en el centro de la puerta, a la altura de alguien de estatura media. Era una mano bien formada, dedos largos, pero sin huellas. Solo el contorno limpio sobre el polvo, como si alguien hubiera puesto la mano ahí toda la noche sin moverla. No conté esto a muchos, solo a 2 colegas cercanos. Uno de ellos me dijo que esa ruta, justo ese tramo, ha tenido reportes de apariciones. Gente que se sube sola a los vehículos, sombras que se ven en los espejos, y hasta voces en el camarote. Yo no creía en eso, todavía no creo del todo. Pero lo que viví fue tan claro, tan real, que ya no me atrevo a pasar por ahí si puedo evitarlo. Ahora llevo una linterna más potente. Cierro todo antes de arrancar. Y cuando hago esa ruta, si no me queda de otra, paso solo de día. No es por miedo, es por precaución. Porque en carretera hay cosas que no se explican fácil, y a veces lo que no ves es justo lo que más peligro tiene. Me llamo Martín, tengo 44 años y llevo más de 20 recorriendo las carreteras como trailero. La mayoría de mis rutas son en el norte, aunque me ha tocado de todo, desde cargar aguacates en Michoacán hasta llevar refrigeradores hasta Tijuana. Y créeme, uno se acostumbra a ver cosas raras, animales cruzando donde no deben, coches volcados, hasta personas dormidas en medio de la nada. Pero lo que me pasó esa noche no fue algo que se me haya pasado. Todavía hoy, cada vez que paso por ese mismo tramo, se me aprieta el pecho. Eran casi las 2 de la mañana y venía bajando de Saltillo, rumbo a Monterrey por la Libre. Llevaba un cargamento de medicamentos
y tenía que llegar a una bodega cerca de San Nicolás antes del amanecer, así que no me podía dormir. Ya había tomado café en Ramos Arizpe y me sentía bien, pero el cuerpo siempre te traiciona, sobre todo cuando manejas solo, sin radio ni copiloto, solo la vibración del motor y tus pensamientos, a la altura de un tramo solitario, entre cerros bajos. Vi a lo lejos dos luces pequeñas parpadeando. Pensé que era una moto o algún auto con problemas. Bajé un poco la velocidad por si necesitaban ayuda, aunque no es muy recomendable pararse a esas horas. Pero cuando me acerqué más, vi que era un coche compacto, azul claro, orillado a la derecha con la cajuela abierta, y un tipo de pie con las manos en la cabeza, como frustrado o desesperado. No parecía armado ni agresivo, más bien alguien en apuros. Me orillé unos metros adelante y bajé con la linterna del celular encendida. Le pregunté si necesitaba ayuda, y me dijo que sí, que el coche se le apagó de golpe y que no tenía señal para pedir auxilio. Parecía joven, tal vez unos 30, camisa blanca arrugada y barba crecida. Me dio la impresión de que llevaba rato ahí. Le ofrecí mi celular, pero tampoco había señal, así que le dije que si quería, podía llevarlo hasta el próximo retén que está como a 20 minutos más adelante. Me agradeció, cerró la cajuela del coche y se subió al asiento del copiloto. Al principio no hablamos mucho, solo me dijo que iba rumbo a Linares a ver a su mamá enferma y que el coche ya le venía fallando desde antes, pero lo que más me llamó la atención fue que no traía mochila, ni cartera a la vista, ni celular, nada. Eso me pareció raro, pero a veces uno no pregunta tanto. Cada quien carga sus historias. El ambiente en la cabina se sentía denso. No sé cómo explicarlo. El tipo era amable, pero había algo en su forma de hablar, como si estuviera distraído o pensando en otra cosa. Le pregunté qué hacía antes de que se le apagara el coche, y solo dijo que venía escuchando música. Luego se quedó callado varios minutos. Me pareció incómodo, pero no quise insistir. Unos kilómetros más adelante pasamos por una curva cerrada, y justo al salir de ella vi en el retrovisor que venía un coche a toda velocidad detrás de nosotros. Me pareció raro porque el camino venía vacío desde hace rato. El coche se acercó demasiado, tanto que me deslumbró con las luces altas. Luego se puso a un lado intentando rebasar, pero no había espacio suficiente. Le toqué el claxon y bajó un poco la velocidad. Luego se mantuvo atrás, a una distancia molesta pero sin volver a intentar pasar. Le pregunté al tipo si reconocía ese coche. Me miró confundido y me dijo que no, que él venía solo. Entonces saqué el celular para tomar una foto de la placa. Aunque estaba difícil por el movimiento, en eso el coche se desvió a la terracería y desapareció entre los arbustos, como si supiera a dónde iba. No tenía sentido, no había caminos ahí. Después de eso, el tipo me pidió que lo dejara en una gasolinera en el cruce con la 85, que ahí tenía familiares que podían recogerlo. Accedí sin problema. Eran como las 3:30 cuando llegamos. Se bajó sin decir mucho. Me dio la mano, me dijo gracias y se fue caminando hacia el baño. Yo aproveché para estirarme y comprar un café. Cuando salí no lo vi por ningún lado, ni dentro ni fuera de la tienda. Pregunté al empleado si había visto al tipo de camisa blanca, y me dijo que no había entrado nadie. Pensé que tal vez se fue caminando hacia la carretera, pero al revisar bien vi que no había más salida que la entrada principal. Me quedé varios minutos en el camión esperando, pero no volvió. Revisé la cámara del tablero que graba mientras manejo, y al adelantar el video, noté algo que me dejó helado. Durante todo el trayecto, el asiento del copiloto aparecía vacío, como si nadie hubiera estado ahí, ni un solo rastro de su presencia. Pensé que tal vez algo falló en la cámara, que no grabó bien, pero el audio sí se escuchaba. Se oía mi voz hablando con alguien, respondiendo preguntas, haciendo comentarios, pero no se escuchaba la voz de él, como si yo hubiera estado hablando solo todo el tiempo. Me sentí extraño. Revisé todo el camión por si había dejado algo, pero no había ni una huella, ni un papel, nada. Llamé a un amigo que también es trailero, y le conté lo que pasó. Me dijo que no era el primero en mencionar algo así, que en esa zona varios han contado historias de personas que piden ride y luego desaparecen, pero que nadie tiene pruebas claras, que todos terminan dudando de lo que vieron. Me dijo que lo mejor era no hablar mucho del tema,
y seguir la ruta como si nada, que esas cosas mejor dejarlas pasar. Seguí mi camino a Monterrey, entregué la carga y volví a casa sin más incidentes. Pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, miro por los espejos más de lo normal y mantengo cerrada la puerta del copiloto, no porque crea en fantasmas, sino porque no quiero volver a encontrarme con alguien que no debería estar ahí, alguien que deja preguntas sin respuesta, y un silencio demasiado largo como para ser olvidado. Me llamo Gerardo y llevo más de 20 años manejando tráiler. Empecé joven, con apenas 21, cuando un primo me metió como ayudante en una empresa chica de transportes. Al principio era solo para ganar algo de dinero, pero me fui quedando, y ahora no me veo haciendo otra cosa. Conozco las rutas de norte a sur, de este a oeste, y aunque muchas veces los paisajes son parecidos, hay noches que se quedan contigo. Y no porque haya pasado algo grave, sino por la forma en que se sienten, por lo que uno piensa mientras maneja solo con las luces largas y el sonido del motor como única compañía. Hace unos meses me tocó hacer un viaje de urgencia desde Toluca hasta Mérida. Traía una carga de maquinaria médica que necesitaban con prisa en una clínica nueva. Me pagaban bien por llegar antes del mediodía del día siguiente, así que no lo dudé. Salí como a las 6 de la tarde. Pasé por la caseta sin problemas, paré solo lo justo para echar diésel y comprar algo para el camino. Un par de burritos, una coca y papas. Clásico, a la altura de Córdoba ya era de noche cerrada. La autopista estaba tranquila, pocos camiones, algún coche que pasaba rápido y se perdía en la oscuridad. Yo iba bien, con música de fondo, sin sueño, hasta que justo antes de llegar a una zona de curvas, vi a lo lejos una fila de luces rojas. Pensé que era tráfico, algo raro a esa hora pero posible. Cuando me acerqué, vi que era un tráiler detenido con las intermitentes. Me orillé por si necesitaba ayuda. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno. Bajé y me acerqué. El camión tenía el cofre abierto y el conductor estaba parado junto a la puerta. Hablaba por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido y se me acercó. Era joven, unos 25, y se notaba nervioso. Me dijo que algo del sistema eléctrico había fallado, que el motor se había apagado de golpe. Le pregunté si necesitaba llamar a alguien o si tenía herramientas. Dijo que no, que ya venía una grúa, pero que le daba miedo quedarse solo ahí, porque días antes a un compañero le habían robado justo en ese tramo. Le ofrecí quedarse conmigo en lo que llegaba su ayuda. No me costaba nada, y la verdad, me cayó bien. Se subió a la cabina y seguimos platicando. Me contó que llevaba poco tiempo en esto, que su papá también era trailero y que había crecido entre motores. Era de esos tipos que hablan con emoción de lo que hacen, con ganas de aprender, y eso se nota. Cuando llevábamos como 20 minutos ahí, vi que otro tráiler venía por el carril de en medio. No frenó, no bajó la velocidad, simplemente pasó a nuestro lado como si nada. Eso me hizo sentir raro, no por el ruido, sino por la forma en que nos ignoró, como si fuéramos invisibles. El chavo lo notó también. Se quedó mirando por el retrovisor, como si esperara que el otro frenara más adelante. Pero nada, el camino seguía igual de vacío. De pronto sonó su celular. Era la grúa, según lo que escuché. Aún tardaría como 40 minutos. Me preguntó si podía seguir esperando con él. Le dije que sí, que no había problema, pero en el fondo ya sentía algo raro. No miedo, solo esa incomodidad que llega cuando algo no encaja. Minutos después vimos otro tráiler. Esta vez venía más lento. Frenó justo al pasar y se detuvo unos metros más adelante. Bajó un señor grande, canoso, con chaleco naranja. Se acercó y preguntó qué pasaba. Le explicamos la situación y él nos dijo que conocía ese punto, que ya habían pasado cosas ahí, desde robos hasta tráileres que desaparecían por horas sin explicación. Pensé que exageraba, pero el chavo se puso pálido. El señor dijo que era mejor movernos, aunque fuera unos metros más adelante, que ahí no era buen lugar para quedarse. Le pregunté si podía remolcarlo con una cuerda de emergencia. Accedió. Sacamos los ganchos y comenzamos a preparar todo. En ese momento notamos algo. El motor del camión del chavo ya no estaba caliente, como si llevara apagado horas. Eso nos desconcertó, porque apenas lo había apagado cuando llegué. No le dimos más vueltas.
y lo jalamos hasta una zona con algo de luz, cerca de una gasolinera vieja. Ahí esperamos la grúa, que llegó después de casi una hora. El operador no quiso subir el camión. Dijo que ya lo había remolcado antes esa misma semana desde otro punto de la misma carretera. Revisamos los números de serie, la matrícula, todo coincidía, pero el chavo juraba que era la primera vez que manejaba ese camión. Nadie entendía nada. Lo único claro era que algo no cuadraba. Yo decidí seguir mi camino. Ya era tarde, y aún me faltaban horas para llegar. El chavo me dio las gracias 1000 veces, y me pidió que le avisara si pasaba algo raro en el camino. Le dejé mi número, y le deseé suerte. Seguí manejando sin quitarme esa historia de la cabeza, pensando si el chavo decía la verdad, o si era una broma o algo peor. Llegué a Mérida al amanecer, entregué la carga y dormí todo el día en un hotel. Días después me llamó el chavo. Me dijo que el camión fue remolcado a la base, y que al llegar, el mecánico encontró algo extraño en la computadora del motor. Un registro de recorrido duplicado, como si el mismo camión hubiera hecho 2 viajes al mismo tiempo en rutas distintas. No se explicaban cómo, ni por qué. Desde entonces me fijo más cuando veo un camión detenido. No porque desconfíe, sino porque hay cosas que uno no entiende. Y en la carretera, más vale no buscarle sentido a todo.